Hola, ¿qué tal? Nos saludamos de nueva cuenta desde el podcast de la revista Belcebú, su revista publicación favorita sobre el mundo del horror, el terror y lo grotesco. Número uno. Número uno en todo el mundo. Uh-huh. Y pues bueno, estamos reunidos aquí Sergio Santiago Madariaga y Mauricio Matamoros Durán para hablar sobre uno de los productos de reciente presentación y manufactura en los cines de todo el mundo, uh-huh, y que bueno, mucha gente nos tiene hablando al respecto, ¿no es así? Así es la película más comentada en estos momentos, probablemente la más polémica también por muchas cuestiones que vamos a tomar, y si todo salió bien, pues vimos un pequeño video al principio, ¿no? Si logré yo aprender esas habilidades básicas de video, y bueno, pues se trata de The Shape of Water, La forma del agua, la nueva película de Guillermo del Toro, ¿no? Exactamente. Pues bueno, como hemos podido escuchar, sobre todo, ver no tanto, digo en mi caso, ya no leo demasiados comentarios, lo que todavía se conoce como crítica cinematográfica, inclusive entrevistas, ¿no? Porque ya estamos en un momento histórico en el que es tanta la información, uh-huh, que termina en muchas ocasiones por echarte a perder la experiencia, ¿no? Tanto, trátese de cine, trátese de lectura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el caso es que ha generado muchos comentarios esta película. Hemos platicado un poco nosotros dos, no sé tú qué opinarás, pero a mí uno de los grandes rescates de esta película, me parece que es como que una película un poco perdida en el tiempo, porque pues ya estamos acostumbrados a que ya no solamente el cine de terror, sino el cine en general de todos los géneros, valga la redundancia, está en muchas ocasiones saturado de explicaciones, de información. Sí es. Obviamente porque vivimos en un mundo actualmente saturado de información. Uh-huh. Entonces, en muchas ocasiones el cine de horror, que es el que nos compete en este momento, está sobreexplicado, ¿no? Y eso en muchas ocasiones te echa a perder, uh-huh, la experiencia. Uh-huh. Me parece que uno de los grandes logros de esta película es que no está saturada de información. Uh-huh. Por el contrario, es una película sencilla, una anécdota sencilla, en uh-huh, muchos aspectos. Eso también nos puede molestar un poco o le puede molestar a muchas personas, pero en mi caso me parece que es uno de los grandes logros de esta película, que Del Toro se ha dado el chance de hacer una película que prácticamente pudo haber hecho hace medio siglo. Así es. ¿No? Uh-huh. Es decir, donde no hay explicaciones de más científicas, donde, vamos, es una película que está colocada de manera muy precisa en la posguerra, uh-huh, y que prácticamente se trata de una secuela al Monstruo de la Laguna Negra, ¿no? Así es. De hecho, el monstruo prácticamente es el mismo. Es el mismo, ¿no? Uh-huh. Y por lo que mencionan, por lo que llegan a mencionar en la película, entonces, a mi juicio, a mi forma de ver, eso es uno de los grandes logros de esta película. Sí, exactamente. Digo, ahondando un poquito en lo que acabas de comentar, a mí me pareció bastante interesante el dato de que fuera tan barata, ¿no? Que fuera una película, digo, para nuestros estándares, una vez más, sí, entre comillas, pues fue de aproximadamente 19, 20 millones, ¿no? De dólares, ¿no? Obviamente. Y bueno, pues para nuestros estándares actuales, pues eso es una pizca, ¿no? O sea, es una escamita de monstruo esa, ¿no? Esas cantidades. Y más tomando en cuenta que justamente venía de hacer, pues, grandes películas, principalmente Pacific Rim, que costó cientos de millones, ¿no? Y bueno, pues ahí muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahí, pues es desde la primera toma, te deja muy claro que se trata de un gran cuento de hadas, ¿no? O sea, pese a algunas escenas que podemos considerar salvajes, ¿no? Valga la redundancia. Y lo que te establece justamente es que toda la narrativa, toda la lógica, todas las cuestiones, pues van a ser justamente desde una perspectiva, pues, más que de fantasía, a mí me parece, pues, de un rescate de ingenuidad de una época, ¿no? Exacto.
Estamos hablando de una época en la cual hace muchas referencias del Toro en la película, que es la entrada de la televisión, por ejemplo, ¿no? Hay un... bueno, algo que hay que comentar es que va a estar lleno de spoilers este comentario, así que pónganle pausa a quienes no han visto la película, se van a verla y regresan, ¿no? Okay. Entonces, uno de los personajes justamente es un publicista, ¿no? Y está sufriendo porque está... él se especializa en dibujar, ¿no? Antes la publicidad era totalmente dibujada, ¿no? Era lo que se conocía como dibujo publicitario, ¿no? Y él está sufriendo un serio caso de desempleo porque lo está sustituyendo la fotografía, ¿no? Entonces, está lleno de ese tipo de referentes. La familia por primera vez se reúne a ver la televisión, ¿no? Por ejemplo, que es algo que pasa mucho en la película con el antagonista, ¿no? Que el antagonista se distancia de su familia porque todo el mundo está pegado viendo la televisión. Y al contrario, en el caso del publicista, él está muy enfrascado en sus recuerdos, ¿no? En su melancolía, podemos decir, en su nostalgia, ¿no? Porque todo el tiempo está viendo películas viejas, ¿no? Y bueno, pues ahí el gran punto, digamos, que es la comunicación, ¿no? Y digo, para entrar de lleno con la cuestión de la protagonista, pues la protagonista es muda, ¿no? Hay un elemento ahí al final que explica por qué es muda, ¿no? Y que debería funcionar como de las grandes sorpresas, ¿no? Dentro de la película, ¿no? Que de hecho, perdón, pero no es tan sorpresivo, ¿no? Me parece que es algo que ya se puede resolver prácticamente desde el principio. Sí, claro. Pero bueno, es bonito. Es bonito que suceda, aunque no es tan efectivo. Exactamente. Sí, efectivamente a mí me pareció que hay muchos discursos ahí interconectados en la película y uno de sus, digo, para empezar con las cuestiones que coincidimos que son como sus cosas fuertes, pues es justamente esa intención pues ya prácticamente rara de contar una historia derechita, sencilla, tranquila, directa, ¿no? Y estamos justamente olvidando que ese es como los grandes fuertes del cine, pues clásico, ¿no? El cine puro. El cine puro, por usar unos términos terribles ahí, medio fascistas, pero... Y digo, tiene mucho que ver porque si hay un elemento ahí en Del Toro que es el autoritarismo, ¿no? Que en esta película en particular, si seguimos hablando de personajes, pues se da de una forma pues casi atropellada literalmente, ¿no? El antagonista es prácticamente un representante del totalitarismo americano, ¿no? Este sueño americano que intenta pasar por encima de lo que sea, ¿no? Hay una parte muy importante donde dice, pues es que no se trata del conocimiento, ¿no? Se trata simplemente de saber más que el otro y que el otro no sepa, ¿no? Y bueno, pues también se da en un ambiente de Guerra Fría. Eso es muy interesante porque hace un contrapunteo, me parece, con El Espinazo del Diablo, ¿no? Porque sucede justamente en el franquismo. Y bueno, pues esos son las grandes obsesiones de Del Toro que están aquí presentes, ¿no? Que es este lado racional que intenta devorar el otro lado, que es el lado pues, mágico, podemos decir, ¿no? Sí, sí, es curioso todo lo que comentas y lo que hemos comentado, porque son muchos temas, son demasiados temas para una película tan sencilla en apariencia. O sea, finalmente sí, como bien sabemos en el cine de Guillermo del Toro, pues es uno de los cines fantásticos en los últimos años más rico que nos hemos encontrado. Si bien obviamente como en todas las filmografías hay algunas películas mejores que otras, pero en general digo, el cine del Toro es realmente fascinante y muy rico, ¿no? Muy rico en anécdotas y en propuestas y en temas. Y esta película, a pesar de que es muy sencilla, como comenta Sergio, tiene comentarios al calce ahí interesantes sobre su momento histórico y inclusive comentarios que resultan ahorita muy pertinentes, ¿no? O de moda incluso podemos decir, ¿no? Sí, y a veces se sienten un poco como
pues no voy a decir de más, pero sí se sienten de pronto raros otros comentarios que hay dentro de la película. Hay secuencias que parece como que están fuera de lugar, ¿no? Yo no sé, digo, tomando en cuenta cómo está la moda actual, yo no sé si de pronto salga una edición que sea la del director, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces nos ha sucedido que ya tienen mucho sentido esas escenas, ¿no? Esas subtramas, aparentemente, ¿no? Pero, pues, digo, tomando en cuenta que suceden prácticamente todas en la primera mitad, que además es una película relativamente larga, ¿no? De 2 horas, yo creo que tiene que ver con la construcción del mundo que están creando, ¿no? Y bueno, pues como lo habíamos comentado, tiene aparentemente una gran influencia de Junet, ¿no? El modo de contar las historias como fantasía moderna, ¿no? Que tiene Junet. El caso más conocido pues es Amélie, ¿no? Que tiene como nos parece de pronto algunos paralelismos con Amélie, especialmente el soundtrack, ¿no? Que pues yo creo que es como de los más famosos y archiconocidos, ¿no? Y hay un momento muy particular hacia el final, cuando finalmente la protagonista literalmente habla, ¿no? Que hay una ruptura ahí impresionante con la narrativa del resto de la película, ¿no? Digo, para los que ya, una vez más insistimos, para los que ya la vieron, pues hay un número musical, ¿no? Es un número musical que se viene entreviendo desde el principio de la película porque todo el tiempo está viendo musicales, el personaje que es publicista, ¿no? Entonces se vuelve muy lógico que ella al expresar este tipo de emociones, ¿no? Es justamente a través de una canción, ¿no? De un tema que además, según tengo entendido, es un tema conocido, es un tema famoso, ¿no? De un musical justamente, ¿no? Entonces, sí, no, a mí, sí, eso es muy interesante, porque sí, es un momento que rompe totalmente con el ritmo de la película, y a mucha gente le ha chocado, ¿no? No sé, a mí en lo personal, estoy consciente de que sí, rompe con la película, pero no me choca, de hecho me gusta mucho. Si bien no soy totalmente fan de los musicales, sí me gustan mucho, y eso, digamos, pues, por cultura familiar, pero sobre todo los musicales clásicos, digamos. Pero en este aspecto, como bien lo mencionas, el musical ya se está cantando prácticamente desde el principio de la película. Sí, claro, sí. Ahora, aquí estamos hablando de que ese momento musical, pues, es un reflejo de lo que está sucediendo en la cabeza de la protagonista. Así es. ¿No? Entonces es una fantasía musical. Así es. Es violento que el espectador la pueda ver, porque obviamente el espectador no es la protagonista, por eso nos choca. Pero me parece que es muy, muy pertinente ese momento, y sobre todo me parece que es pues es un momento, o es un momento muy que necesita de muchos pantalones, y que lo haga del Toro. Sí, claro. A mí me parece realmente heroico, ¿no? O sea, sí, yo se lo aplaudo mucho. Sí, claro. Sí. Y a mí me gusta mucho ese momento. Entonces me parece algo muy logrado. Que el espectador no esté acostumbrado a ese tipo de rupturas en la línea de un filme es otra cosa. Pero con Del Toro no estamos hablando de cualquier director. Entonces estamos hablando de un director, de un autor que ha comido toda clase de cine, que sabe que eso se puede hacer y que tiene los pantalones para hacerlo. Entonces me parece que también es uno de los momentos pues más valiosos de la película, ¿no? Sí, además nos lleva a la conclusión de que no es cualquier película, ¿no? De que no se trata de una película que trate de conformarse con el espectador, ¿no? O sea, sí tiene algunas concesiones, digo, propias de la época, del cine de esta época, ¿no? Pero realmente lo lleva a un nivel de juego, ¿no? A un nivel de diálogo, justamente porque aquí el más mudo de todos los personajes de la película pues es el mismo espectador, ¿no? Entonces hay un recordatorio todo el tiempo de que estamos viendo cine, ¿no? O sea, incluso los personajes viven encima de un cine, ¿no? Exactamente. Y si la criatura no se pierde en la ciudad y causa destrozos y demás, pues es porque está fascinado viendo el cine, ¿no? Entonces es un poquito esa metáfora, sí, ahí medio rara que nosotros somos también de alguna forma esa criatura, ¿no? Sí, finalmente digo, esa perspectiva que tiene Del Toro, que él está del lado de los monstruos, ¿no? Sí, claro. Entonces, digo, estamos acostumbrados a ver en las películas de terror y donde
protagonistas son los monstruos, que ellos lo único que hacen es destrucción, ¿no? Sí. Aquí por el contrario, el monstruo, cuando finalmente decide salir a la ciudad, al mundo, está fascinado efectivamente por la belleza Sí. del mundo. Y vemos que los únicos que destruyen el mundo pues son los seres humanos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Toda esta cuestión de la Guerra Fría Ajá. y los espías, pero sobre todo, digo, es el tema de la época, pues es la opresión a las minorías, ¿no? Que Ujú. hay mucha reflexión en torno a cómo ha cambiado esa resistencia, digamos, ¿no? Ujú. Y bueno, pues en ese sentido, Del Toro lo inscribe muy bien dentro de un parámetro de lo fantástico. Y bueno, pues en ese sentido la película se siente lograda. Lo que comentábamos pues es que no es como que nuestra película favorita. Sí, pero digo, en mi caso siempre será El Espinazo, ¿no? Sí. Para mí, yo podría estar hora y media hablando, o 2 horas, o lo que fuera necesario. Cada que la veo pues es una cosa impresionante, ¿no? Pero definitivamente va a ser un punto de partida extraordinario para muchísima gente, para conocer el cine de este pues, director que pues, no podemos bajarlo de genio, ¿no? O sea, haga lo que haga ahorita, pues es espectacular, ¿no? Sí, y bueno, comentábamos en un principio que es esa capacidad y ese permiso que se dio del Toro para hacer una película sencilla en un mundo muy complejo como es el de ahora, es uno de los grandes valores, a mi juicio creo que también así lo consideras. Sí. Y otro punto importante que creo yo de esta película es, a mí en lo personal, bueno, podríamos decir que hay varios como que meollos del asunto en la película, pero en lo personal me parece que tal vez el más importante es que toda la película gira en torno, o todo el espectáculo de la película está construido para hablar de algo que se ha tocado en muchas películas, pero que no se había llevado a cabo, creo yo, de tanta a tal nivel. Tal vez solamente en esta película Splice de este director canadiense que ahorita se me olvida. Bueno, hay una secuencia muy importante en el Drácula de Bram Stoker, ¿no? Ok. Ya saben de qué estamos hablando. Sí, sí. Sí, bueno, por supuesto, Drácula es como que el ejemplo clásico, Sí, ¿no? clásico. Pero No nos explora profundamente. ajá. Y bueno, de lo que estamos hablando obviamente es del encuentro sexual interespecies, ¿no? Del encuentro sexual entre el humano y el monstruo, que ya viene cantado también desde La Bella y la Bestia, desde la misma versión de Cocteau. Pero aquí digamos que toda la película gira en torno a eso, ¿no? Sí. Y en ese aspecto también me parece que es una película muy aventurada, muy valiente en hacerlo. Y eso nos habla porque finalmente es una película que lleva varios años trabajándose, y Del Toro fue algo que estuvo pues batallando, ¿no? Para lograrlo. Sí, por eso se llevó tanto tiempo y por eso finalmente es una película de bajo presupuesto. Así es. ¿No? Y además, digo, para los que ya la han visto, pues son unas escenas que no pierden justamente esa ingenuidad, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, ponemos el caso de Drácula, pues ahí es brutal, ¿no? El encuentro es brutal, ¿no? Hay una versión anterior, si no recuerdo mal, de La Bella y la Bestia, donde la bestia es un pájaro, ¿no? O sea, es más un pájaro. Siempre lo ponen como un león o un lobo, ¿no? Un mamífero. Y en esta es un pájaro, y bueno, pues ahí es todavía más sutil, ¿no? El encuentro, ¿no? Y en esta en particular, pues es como, o sea, no estaría fuera de lugar en películas de hace 20 o 30 años, ¿no? O sea, donde estaba todavía más fuerte la censura en ese sentido, ¿no? Y pues lejos de ser violento, ¿no? O lejos de ser incómodo, pues al contrario, tiene esta misma lógica de prácticamente de caricaturas de la Warner, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Muy interesante cómo lo lleva a cabo con, hay que decirlo, con elegancia, ¿no? Lo hace con mucha elegancia, ¿no? Especialmente la segunda vez cuando inundan el baño y demás, ¿no? Con muchísima gracia, y aún así hay gente que está en este momento extremadamente incómoda al respecto, ¿no? O sea, ya estamos tan acostumbrados a estas coreografías violentas, sexuales, ¿no? Prácticamente pornográficas, que una escenita que no tiene mayor, que no es explícita directamente, es muy incómoda, ¿no? Resulta muy incómoda. Digo, nosotros no, porque estamos muy acostumbrados a ver una serie de cosas, ¿no? Pero es digo, para entrar justamente en el tema de los referentes, ¿no? Sí, y precisamente
O sea, no estamos hablando de que se encontró el hilo negro, Sí, ¿no? no. Obviamente no, digo, ahorita por ejemplo podemos mencionar una película tal vez de la década más aventurada en el cine, que es de los 70s, la película La Bestia, de este Borovic, que ya se habla precisamente de eso, ¿no? Y de manera un tanto gráfica y muy violenta, ¿no? Como era la época, justamente. Pero aquí estamos hablando de que se trata tal vez de la primera película de estudio y que sale en todas las pantallas del mundo a una exposición muy grande y nos habla de esto, ¿no? No, y además es la protagonista la que tiene la iniciativa. Ajá, exacto. Y es una mujer, ¿no? Es una cosa así, yo creo que es lo que más causa incomodidad a mucha gente, ¿no? Que sea ella la que conlleve todos estos encuentros, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a ver, ya hablamos precisamente, bueno, ya mencionamos que la película es prácticamente una secuela del Monstruo de la Laguna Negra, donde, bueno, ya se habla de ese encuentro, si no sexual, sí un tanto, hay una atracción ahí entre la protagonista y el monstruo, y ahí empiezan a surgir algunos referentes, ¿no? Comentábamos Sergio y yo, que, bueno, en lo personal a mí al menos los referentes más fuertes, independientemente de la misma Amélie que ya mencionamos y que tiene que ver tanto un poquito en tono como un poquito en la manera visual, cromática de la película, a mí me parece que también ahí está muy presente el ponio de Miyazaki, donde también se habla de ese amor prácticamente a prueba de todo, ¿no? De todo, sí. Del mundo, de la física, de la química, de todo que se da entre este pequeño pececito y un niño. Un amor realmente que enternecedor y que... Bueno, es la princesa de los océanos. Sí, pero... Una serie de cosas. Y que, pues bueno, prácticamente ahí tienen que eludir todo obstáculo para que puedan estar juntos. Y sobre todo el tabú, porque ahí estamos hablando pues de niños de 3 años, ¿no? Entonces son unas circunstancias ahí que en Japón igual provocó algunas cejas levantadas, ¿no? Y bueno, pero ya entrando así como que digamos de manera ya a profundidad, por decirlo de alguna manera, a mí me parece que la película, aparte del Monstruo de la Laguna Negra, sus motivos se deben a dos historias y que tienen que ver con la historieta, ¿no? Un clásico, dos clásicos, ¿no? Y que tienen que ver con el mismo autor y que es uno de los autores más reverenciancia por Del Toro, ¿no? Y vamos a volverlo a decir otra vez. Sí. Cada podcast lo mencionamos. Sí, pero pues es que es omnipresente. Pues en fin. Pero sí, bueno, aquí está el Monstruo de la Laguna Negra, que ya se cayó. Y aquí está otro referente, ¿no? Que es Neonomicon. Pero antes de Neonomicon está Los Ritos de Primavera, ¿no? De Swamp Thing. Swamp Thing. Y tan claro es el referente que hay exactamente un par de escenas que son directamente fotogramas, ¿no? Sí, e inclusive hay un momento, me parece que es cuando sale, la primera vez que sale el monstruo de la bañera y que anda viendo el estudio de este diseñador. Ahí en su mesa de trabajo, en su respirador, está un dibujo que hizo el diseñador de la relación de su amiga, de la protagonista con la criatura, y es prácticamente el Swamp Thing con Abigail, su nombre, su amante, ¿no? Que si no conocen yo creo que es de los grandes momentos del cómic, extraordinario el instante, ¿no? Sí, porque ahí también estamos hablando de que fue uno de los momentos donde tabú, ¿no? Que rompió uno de los grandes momentos, rompió esas ideas que no podían ni siquiera tenerse. Sí, claro. Que fue de la relación sexual entre un ser humano y un monstruo, ¿no? Aquí estamos hablando del monstruo del pantano, ¿no? Que bueno, ya cuando lo toma Alan Moore, que es quien creó estas historias, ya lo convirtió en el elemental de la tierra, ¿no? Sí, claro. Pero, y en este aspecto también tiene que ver mucho con este monstruo de Shape of Water, que estamos hablando que es un elemental dios, ¿no? del agua, ¿no? Es un dios. Bueno, se supone que es reverenciado como un dios en el Amazonas. No sabemos un dios de qué. Probablemente sea un dios de la... ¿cómo se llama? De lo fructífero de la tierra y demás, suponemos, ¿eh? Pero ahí lo interesante justamente es ese otro subtema que es la relación con la naturaleza, porque
si ustedes ven Swamp Thing, pues es justamente una oda, ¿no? O sea, no hay menos que decir que es totalmente poético, ¿no? Y además el arte es maravilloso, ¿no? Y ver un homenaje a ese gran momento del cómic, pues para nosotros yo creo que es lo más valioso justamente también. Sí, sí, digamos que está ahí como que ese referente. Ese número de Ritos de Primavera de Swamp Thing, escrito por Alan Moore y dibujado por Steve Bissett y John Totleben, todo ese número se desarrolla con base a la relación sexual entre Abigail y entre Swamp Thing, ¿no? Y es pues una narrativa totalmente psicodélica, encantadora, mágica, poética, claro, que vino a romper tabúes en el medio de la historieta. Y pues eso se siente en The Shape of Water. Sí. Y también, digamos, de una manera un poco más visual, The Shape of Water abreva o retoma de Neonomicon, que digamos, ya es una obra más reciente de Alan Moore, es del 2010. Y esta historia, pues es un ejercicio que hace Alan Moore, un ejercicio también curiosamente totalmente anecdótico, con todo el mundo lovecraftiano. Así es. Y aquí lo curioso es que es autorreferencial, pero también autoparódico, ¿no? Así es. Y dentro de eso mismo, también como que el meollo del asunto de esta historia, no sé qué opinarás tú, pero me parece que es finalmente algo que no, a lo cual, bueno, no que no se atreva Lovecraft a hacerlo en su ficción, pero finalmente es algo que no menciona literalmente, ¿no? Pues digamos que brilla por su ausencia, ¿no? Y es algo que obviamente está ahí. Y otro referente sería Dagon, justamente, ¿no? Porque, bueno, una vez más, el final es igualito al final de Dagon, ¿no? Donde este personaje descubre que su verdadera herencia es el mar, ¿no? El protagonista, ¿no? Y estas criaturas oceánicas intersexuales ahí, interespecie, le muestran, lo invitan justamente a conocer, es como hablar de un estado larval, ¿no? Y que estas criaturas sirven como si fuera portal para que conozcan lo que realmente están destinados, ¿no? Y bueno, pues es eso, ¿no? La protagonista está destinada a una grandeza, ¿no? De una herencia del océano, ¿no? Y bueno, pues eso es Dagon, ¿no? Y sí, justamente Lovecraft tenía pues, prácticamente pánico, ¿verdad? Para tratar ese tipo de temas. Pero pues nos ha dado un tipo de hentai y nos ha dado un tipo de cosas que siempre se retoman una y otra vez, ¿no? Y pues es maravilloso, pues, ¿no? Y eso, pues bueno, precisamente Alan Moore se concentra en explotarlo en esta historia de Neonomicon, donde pues prácticamente el meollo del asunto y el clímax, así el clímax de la historia, el clímax, es cuando pues una mujer es violada por una semideidad de estas que tanto habla Alan Moore, y que pues bueno, aquí se da el encuentro, es un tanto violento, es un tanto caricaturesco, pero finalmente me parece que la manera en que lo aborda, sobre todo, inclusive en algo que podría parecer un tanto arbitrario, bueno, no arbitrario, pero sin tanta importancia, como son los colores, me parece que incluso están muy, muy reproducidos en The Shape of Water, ¿no? Entonces es una visión que me parece que de alguna manera, no estoy diciendo que se haya pirateado. Sí, no, eso ni siquiera lo digo, pero a lo que voy es que sí coincide en eso del Toro con Moore, y es algo de lo que ha hablado inclusive Alan Moore, ¿no? Le habla de del Idea Espacio, Así es, Idea Space, ajá. Que es como que un lugar en alguna dimensión donde Moore dice que ahí están prácticamente todas las ideas que han habido y que van a haber, están ahí crepitando, y que en cualquier momento algún artista puede acceder a ellas de alguna manera, como puede acceder a otro, ¿no? Entonces puede ser que en algún momento accedan dos artistas a la misma idea y la comiencen a desarrollar. Van a tener vasos comunicantes, pero no van a ser iguales, sobre ¿no? todo es el arquetipo, ¿no? O sea, pese a que esas palabras ya se han usado mucho y de pronto parece que carecen de significado, se refiere a que culturalmente hay historias que siempre van a estar ahí presentes, ¿no? Y digo, pues eso es otro de los grandes temas, que es los dioses que vienen, bajan a la tierra y se juntan con humanos, y qué va a crear o qué va a suceder es como una de las grandes interrogantes del final, ¿no?
porque pues no sabemos qué va a suceder ahí, ¿no? O sea, este personaje, la protagonista, pues de pronto va a desarrollarse plenamente, ¿no? O sea, es una de las cosas que pasan muy interesantes al final, que este monstruo se renueva, ¿no? Hay una especie como de muerte ritual, se renueva completamente y entonces en esa renovación se lleva a su reina, podemos decir, ¿no? Y ya nos lo deja a nosotros, a nuestra imaginación en qué sucede después, ¿no? Y pues yo creo que esas es como las grandes improntas de las obras maestras, ¿no? Que nos llevan a temas, a temáticas, y además que esto sea en una película pues comercial, pues es francamente inaudito, ¿no? Sí, entonces pues sí, es una película que estábamos muy entusiasmados por verla. Es una película que nos gustó tanto por todo lo que presentó, pero también por su sencillez. En ese aspecto también nos impactó porque tal vez esperábamos algo un poco más complejo, con mayor construcción, pero esa sencillez de la película me parece que es uno de los grandes hallazgos, de los grandes frentes de la película. Y pues bueno, esperemos que continúe provocando grandes películas polémicas, por parte de Del sí, Toro, claro, sí. y que pues desaten otros autores este tipo de historias, ¿no? Sí, pues sobre todo, digo, insisto, yo me parece como que va a ser es la película probablemente más accesible que ha hecho Del Toro hasta la fecha, ¿no? Y probablemente va a traer una cantidad de público nuevo a sus películas, pues que eso también una vez más va a causar ahí muchos más proyectos interesantes y demás, ¿no? Entonces, pues nos quedamos muy emocionados de lo que siga, ¿no? Sí. Y pues bueno, creo que es todo por el momento. Así es, así es. Pero queremos agradecer, ahorita estamos en un lugar distinto al que hemos hecho las otras grabaciones. Las otras grabaciones han sido en la librería Jorge Cuesta, una librería extraordinaria. Y ahorita estamos en Burro Oculto, así es, una librería hermana de Jorge Cuesta, ¿no? Sí, hablando de búnkers y de espacios extraños, laboratorios, pues este es como uno de los grandes secretos de la Ciudad de México, ¿no? Esta es una librería que solo por invitación se llega, ¿no? Exactamente. Así que si están interesados y surge la suficiente curiosidad en ustedes para conocer esta librería, pregunten ya sea en las librerías El Hallazgo o en Jorge Cuesta, pidan una cita para ir a Burro Oculto. Así es. Y que descubran este espacio extraordinario. Maravilloso, sí. O sea, digo, estamos aquí muy chico, pero pues el lugar es mucho más grande, por supuesto. Y pues todo lo que vemos es un material muy, muy selecto, muy, muy interesante. Y yo creo que es como para estar aquí un par de horas revisando. Nadie va a salir de aquí con las manos vacías. No, por supuesto. Y sobre todo que saldrán con nuevas ideas y nuevas interrogantes, ¿no? Entonces, que eso es lo que buscamos hacer por supuesto con Belcebú. Así es. Y La Forma del Agua es ese tipo de películas, ¿no? Que entras a verla, sales entusiasmado y sales con interrogantes, ¿no? Así es, exactamente. Sí, y bueno, pues esta vez tuvimos nada más este tema porque queríamos estar como hablando directamente de algo que está en cines, ¿no? Inmediatamente. Y pues yo creo que no queda más que invitarlos a que sigan conociendo, que sigan viendo cine sobre todo y además que lo hagan con una perspectiva muy abierta, ¿no? Y bueno, pues ya saben, estamos en Facebook, ahorita va a aparecer ahí la dirección de Facebook y bueno, seguimos promoviendo Aníbal 5, si no tienen Aníbal 5, pues que están esperando, ¿no? Pues proviene de una época en la cual todo esto, o sea, si estamos hablando de tabús, pues estamos hablando de Jodorowsky también y pues, los 60s, ¿no? Pues, los 60 cerraron justamente con Aníbal 5, ¿no? Entonces también están más que invitados a conocerlo y bueno, pues cualquier comentario, cualquier pregunta, estamos en el correo de la editorial, es samsara.editorial@gmail.com y pues los esperamos para nuestra siguiente emisión. Pues ahí nos estaremos viendo entonces. Hasta entonces.